Jueves 19 de abril del 2020. Ya me conocéis todos, mi nombre es José Antonio Aznar. Antes de hacer el videoanálisis, quiero mandar de aquí mis condolencias a todas aquellas personas que han perdido algún familiar en esta terrible crisis, esta terrible pandemia. Y hacer una pequeña reflexión, que os tengo que confesar que para hacer este vídeo lo he grabado ya 2 o 3 veces, porque sin darme cuenta, pues digo cosas que no están bien decirlas en voz alta, aunque todos las pensemos. Pero si me permitís, voy a hacer una pequeña reflexión. Voy a hacer aquel comentario de decir que todas nuestras acciones tienen consecuencias. No os quiero ni contar todas aquellas personas que tienen un cargo público o tienen que tomar decisiones. Que queremos pensar todos que lo hacen para el bien común. Pero cuando te das cuenta de que esas decisiones no es por el bien común, te das cuenta que pudiendo pedir material a empresas españolas se te van a empresas fuera, te traen material defectuoso, son incapaces de decir quién es la empresa, o quién es el proveedor, o quién es el intermediario, o quién se ha llevado esa comisión de poner en contacto el comprador y vendedor. Ves que esas decisiones no son por el bien común. Cuando tenemos un vicepresidente, que tenemos vídeos por internet, por YouTube, donde sabemos lo que piensa, y sabemos las consecuencias de esas decisiones o de ese planteamiento, y vemos que las va incorporando poco a poco, pues solo me queda decir una cosa. Váyanse a vivir a esos países que tienen esas ideas que ustedes nos quieren imponer. Dejen de querer imponer las ideas a los demás. Gestionen y dejen las ideas políticas para otro momento. Todos aquellos, cada uno puede tener el pensamiento que quiera, pero todos aquellos que crean que el Estado tiene que ser grande, gordo y protegernos a todos, hagan el favor. Váyanse a vivir a Cuba, a Venezuela, a Rusia, a Irán, a Corea del Norte. Y déjennos vivir tranquilos y en paz. Las consecuencias de sus ideas, de sus actos, de sus acciones, están teniendo unas consecuencias dramáticas. Y las consecuencias económicas que vamos a tener van a ser devastadoras. Y yo no sé si es que no se dan cuenta o lo hacen a cosa hecha. Esas ideas se han llevado a puerto y hemos visto los resultados en esos países. Hagan el favor de irse ustedes allí a vivir y déjennos tranquilos. Sus ideas de un gran Estado que nos proteja a todos, lo único que nos trae es miseria. No la queremos. Yo no la quiero. Y desde esta pequeña ventana que me dais todos la oportunidad, lo comento y lo digo. Sánchez, vete ya. Y ahora vamos con el videoanálisis. SP, la pregunta del millón. ¿Se perderán los mínimos que hemos hecho en marzo? La respuesta es sí. ¿Cuándo? Cuando el mercado estime oportuno. Igual que os dije que estos mínimos de aquí se perdieron a los 10 meses. Igual que os dije que estos mínimos se perdieron a los 14 meses. ¿Cuándo se perderán estos mínimos? Pues pueden ser en 2 semanas, 2 meses o 2 años. No lo sé. Siguiente pregunta. ¿Ha terminado el rebote? No tenemos prueba de ello. ¿De acuerdo? No tenemos prueba de ello. ¿Puede seguir subiendo el precio? Sí. ¿Puede subir el precio hasta hacer nuevos máximos? Sí. Pero las probabilidades son muy pequeñas. No os voy a engañar. Muy pequeñas. Vamos a pasarnos a gráfico diario.
Zona donde tenemos que estar pendientes por si hay un giro y sacado el rebote. La zona entre 2.895 y 2.945. En esos 100 puntos se va a saber si se gira o se sigue subiendo un poquito más. Si se sigue subiendo un poquito más, nos vamos a encontrar por aquí la media de 200 en la zona de los 3.000. Zona de este hueco también. Toda esta zona de aquí es una resistencia y toda esta zona se puede girar el precio. Aquí en esta zona, en este cuadrado verde, tenemos esta directriz negra, que es la paralela a esta de aquí. Aunque lo veáis aquí, esto es un gráfico en escala semilogarítmica que veníamos del semanal, y este lateral o esta directrices están formadas en un gráfico lineal, por eso esa convergencia de esas líneas, ¿vale? Pero bueno, la zona más o menos la tenemos aquí en la zona de los 2.900. Vamos a ver qué hace el precio ahí. No tenemos prueba de que esto haya terminado el rebote. Por consiguiente, si nos vamos a Europa y nos vamos al DAX, vamos a comentar antes de seguir con el vídeo lo que hemos comentado antes. Fijaros aquí el 61,8%, ¿dónde lo tiene? Lo tiene en la zona de 2.932, estamos en la zona de 2.874, muy cerca de ese 61,8%. Nos vamos al DAX. Fijaros dónde está el 61,8%, en 11.700, y el precio se encuentra en 10.500. Ha superado el 38, pero ni siquiera ha llegado al 50%. Pero si nos pasamos al IBEX, que es lo que os comentaba antes, que todas las decisiones tienen consecuencias, es que el IBEX no ha llegado ni al 38,2%. Mucha debilidad. Pero no me digáis por qué es por el sector bancario. El sector bancario tenía un peso antes y ahora tiene otro peso muy diferente, porque las cotizaciones están ahora en 2 euros y pico el BBV, y cuando tenían peso es cuando estaban en 4 o estaban en 6. Bien, dicho esto, vamos a seguir con el análisis. DAX, vamos a ver el gráfico mensual, semanal y diario. Dejadme que me explaye un poquito más aquí. Hacer mención de las directrices. Perdida esta, objetivo la negra, conseguido. Siguiente objetivo, el azul. Rebota, bien, ya caerá el azul. Tenemos un doble techo, objetivo la zona de aquí de 8.000, 7.700, 7.800, 7.900, aquí 7.960, 7.900, 8.000. Tenemos este hueco característico de un final de corrección y los máximos del 2007 que tienen que actuar de soporte. Casi actuaron de soporte. Fijaros dónde se gira el mercado, en la segunda zona verde que teníamos. No ha llegado a estos objetivos de doble techo, pero se ha girado en la zona que teníamos para ello. ¿Dónde se ha dirigido? Al 50% de este gran maruazo. El 50%. Se ha quedado a poquitos puntos. ¿Llegará? Posiblemente. Vamos al gráfico semanal. Este gráfico os lo mandaba por Twitter para comentaros las zonas de posibles final de corrección por precio y por tiempo. Vamos a hacerlo en grande. Lo comentamos un poquito más, ¿vale? Por si no lo habéis visto por Twitter. Tenemos un mercado que vamos a decir, o vamos a pensar, que empezó en marzo del 2009 y terminó en enero del 2018. A partir de ahí hace una figura de distribución que es un doble techo, rompe los mínimos y tenemos unas proyecciones que las tenemos aquí, que ya hemos comentado antes en gráfico mensual. A, B y C. Estaríamos en esa C que tiene que ser impulsiva y así está siendo. Tenemos un rebote. Pero vamos a comentar las zonas. Primera zona por precio para finalización de ese retroceso, la zona que teníamos marcada aquí. Fijaros cómo llega el precio aquí y rebota. Pero esta zona no puede ser el final de la corrección. ¿Por qué? Porque le vamos a pedir siempre un mínimo de tiempo a esa corrección. Ese mínimo de tiempo para todo este mercado alcista del 2009 al 2018 no puede terminar antes, sí después, pero no antes de junio o agosto del 2021, en esta pequeña franja o en este rectángulo vertical que tengo, pudiendo ser hasta aquí, hasta noviembre del 2021. Pero también mucho más para adelante. Ese es el mínimo que le vamos a pedir. Junio, agosto del 2021. No antes va a terminar este mercado bajista. Repito, pudiéndose prolongar más. Por lo tanto, esta zona no es el final de la corrección. Es una zona importante donde el precio reacciona, rebota. Siguiente zona cuando pierda estos mínimos, pues la vamos a tener aquí, entre la zona de 6.750, la zona de 7.430 aproximadamente. Zona bastante amplia, por lo que vamos a buscar una zona importante dentro de esa zona amplia. Tenemos este hueco alcista para final de corrección. Ese hueco es esta zona, la zona de 6.950, 7.020. Ojito, que aquí tenemos también otro hueco muy parecido,
¿de acuerdo? Que puede ser pinchado, tocar la zona por la parte de arriba y subir para arriba, igual que en el SP pasó, ¿eh? Como he hecho el vídeo ya varias veces, no lo sé, pero lo voy a repetir y si está repetido luego lo edito. SP, fijaros dónde termina la corrección en un... No que termina la corrección, esta caída. ¿Dónde termina? Pues termina en un tipo de hueco que ya lo he comentado alguna vez. Puede ser un poquito pinchada y luego el precio sube, ¿vale? Eso mismo nos podía pasar en el DAX, ¿de acuerdo? Bien, siguiente zona que podría llegar el precio si esta zona la pierde, pues la tenemos en una zona bastante grande, en una zona entre 4.600 y 5.730. Dentro de ese hueco, es dentro de esa zona donde hay un hueco importante, pues aquí esta zona entre 5.500 y 5.600, ¿vale? Estos mínimos se pierden. ¿Cuándo? Cuando diga el mercado. Rebote, ¿hasta dónde? Pues fijaros, ¿os acordáis de los 10.900 que os comentaba cuando estábamos por aquí? Que esto se vería. Se giró y fue a hacer más máximos. Bien, pero llegó. Cuando estábamos por aquí yo pensaba, si llega a 10.900, y creo que lo comenté en el último video análisis de este índice, digo, esto es zona de compra. ¿Pero qué hizo el precio? Abrió por debajo. Y lo que tendría que haber sido soporte para provocar un rebote, pasó a ser resistencia que provocó una caída hasta la siguiente zona. Bien, rebota, fijaros el 50% de vela que siempre os comento, cómo el precio es rechazado 2 veces, pero finalmente abre con un hueco de ataque, un movimiento hacia arriba importante y se nos va a la siguiente resistencia. Llegamos a zona importante de resistencia, que es la media de 10 exponencial, y nos sale una figura de vuelta. Pero solo es una figura, tiene que ser confirmada. Es decir, necesitamos cierres semanales por encima de 10.230. ¿Vale? Muy cerquita a los 10.900. Mientras que no tengamos prueba de ello, esto en principio tiene que seguir subiendo. Nos vamos a gráfico diario, a ver si podemos sacar algo más de información. Fijaros aquí en el gráfico, tengo marcado un 1, un 2, un 3 y esto un 4, pero podía ser ABC para hacer la A, ABC para hacer una B y era caer. Me es indiferente. Nos vamos a fijar en las zonas que tengo marcadas. La zona que tenía marcada aquí en 10.635, 10.815 como zona de posible final de este movimiento. ¿Y qué pasa? Que tengo también en vertical este rectángulo, pero en vertical, que es por tiempo. Por tiempo y por precio esto puede ser el final de este rebote, pero tiene que ser confirmado. Tenemos una vela para hacer una pauta de giro importante, pero no tenemos cierres por debajo de aquí. Los muy atrevidos en estas estrategias pues entran con la pérdida de esta mínima de esta vela. Pues hubiesen entrado cortos aquí, hubiesen ido ganando, y si mantienen la posición, ahora vienen a testear su posición y si aguantan con el stop en su sitio, pueden ser premiados con una entrada muy buena. Y si no son premiados, pues les tiene que saltar el stop por encima de esa vela. ¿De acuerdo? Entonces, para los que no estamos en mercado todavía o buscamos movimientos más grandes, atentos a los máximos y mínimos del viernes. Cierres diarios por encima de los 10.750 nos llevarían a la siguiente zona. Zona que la tengo comprendida entre 11.210 y 11.450. Fijaros muy cerquita del 61,8%. En cambio, cierres por debajo de los mínimos del viernes, cierres por debajo de los 10.540, nos abriría las puertas a ir a esta zona, 10.230. Mientras que no se pierdan los 10.230, ojito que todavía podríamos subir, ¿vale? Pérdida de los 10.230, se nos abrirían las puertas a ir a buscar los mínimos y perderlos. Bien, yo creo que ha quedado claro. Vamos al IBEX, a nuestro IBEX. Vamos a empezar por gráfico semanal. Comentar lo dicho en el último video análisis. Fijaros aquí, comentábamos subida aquí, la debilidad no llegó el SP, pero el DAX se quedó más cerquita, pero tampoco llegó el IBEX, muchísimo menos, más debilidad. Teníamos la zona de los 7.750 como primera zona, pero nada, fue rota bruscamente y se fue a la siguiente zona. Teníamos la zona de aquí de los 6.110, que es la parte alta de la zona tan grande que tenemos aquí, y teníamos marcada esta zona aquí en 5.905, que nos vienen de estos mínimos de julio del 2012. Fue tocar esa zona y el precio rebotó. ¿Rebotó hasta dónde? Pues al 50% de este gran maruazo
llegando, casi tocando y siendo el precio rechazado. Vamos ahora al gráfico diario. Ya hemos explicado más o menos lo que ha pasado y nos interesa saber qué puede pasar. Bien, pues lo comentado, el IBEX no va a caer si no dan confirmación DAX y SP, pero sí muestra más debilidad. Bien, pues vamos a fijarnos también en la vela del viernes. Cierres por encima de los 6.990 nos abriría las puertas ahí otra vez a esta media móvil exponencial que ahora mismo está pasando por la zona de los 7.275. Y en la zona de los 7.450 tenemos el 38,2%, que todavía puede ir a buscarlo o atacar. Es verdad que tenemos aquí pautas de giro, ¿vale? Estas tres velas nos dan pauta de giro porque tuvimos confirmación con esta vela. Pero es difícil que el IBEX caiga si no van a caer los otros. ¿De acuerdo? Entonces, atento a lo que hacen los demás y el IBEX entonces sí podrá caer. Es verdad que el IBEX nos adelanta el movimiento y aquí ya nos dice que sí, pero hace falta confirmarlo. ¿De acuerdo? Creo que ha quedado clara la idea. Y ahora nos vamos a ir directamente a Santander. Nos vamos aquí al IBEX, nos vamos a Santander, hacemos gráfico semanal, si me permitís. Lo vemos en grande y luego veremos Acerinox, ¿vale? Vale, lo vemos con toda la historial que tenemos aquí. ¿Dónde está el IBEX? El IBEX está en todo este gran lateral y se ha ido de la parte alta del lateral a la parte baja. Comentábamos en el último vídeo análisis esta zona de aquí de los 2 euros, que era una zona buena de compra, sí o sí. Vamos a ver. Toda inversión tenéis que ver el plazo o las intenciones que vosotros tengáis con esa compra. Si vais a buscar un largo plazo, pues que os baje a un 80 os va a dar exactamente igual. Si vais a buscar un pequeño beneficio y se os gira el mercado, pues lógicamente mejor salir. La zona de 2 euros en principio no tiene por qué ser mala zona de compra. Ahora bien, el precio, si pierde los mínimos, que es lo que yo espero, creo que se va a ir a la zona de un 80. Zona entre 1,75 y 1,85. Zona que viene de los mínimos que nos marcó aquí en 2009, los mínimos que nos marcó aquí en el 2003, los mínimos que nos marcó aquí en 1998. Y por la parte de abajo tenemos estos mínimos que nos marcó aquí en el 1997 y estos mínimos que nos marcó en el 2002. Entre 1,75 y 1,85 creo yo que el precio tiene que ser soportado y esto es una muy buena zona de compra, creo yo. Ahora bien, si se pierde estos mínimos, ¿dónde se nos puede ir el precio? Pues nos tendremos que ir a fijar a estos máximos de aquí, que actuaron de resistencia y que ahora tendrían que pasar a actuar de soporte. Estamos hablando de la zona de 1,13. ¿De acuerdo? ¿Lo romperá? Pues no lo sé. Puede tirarse aquí, hacer una falsa rotura y volver a entrar. El mercado nos lo dirá. No sé si lo he dicho, pero el valor contable que tiene Santander ahora mismo me parece que está en los 4,24. O por esa valoración. Ahora bien, ya sabemos que la contabilidad obra milagros. Tenéis que saber exactamente qué es lo que queréis con vuestras inversiones y cobrar dividendos, ir a largo plazo, ir haciendo cartera o ir especulando y cogiendo tramos de beneficio. ¿Vale? Dependiendo de lo que busquéis, así se puede montar una estrategia u otra. Bien, comentamos ahora Acerinox. Nos vamos a gráfico semanal también. Fijaros dónde está. Si trazamos aquí para que lo veáis bien, ¿vale? Vamos a hacerlo en grande. Correcto. Pues rebotó en los mínimos que había hecho aquí en el 2009, que habían sido resistencia, pasaron a ser soporte, más o menos soporte, y vuelve a ser soporte. Es la zona de 5 euros, 5,30, y de 5,30 subió a la zona de 7,15 a su primera resistencia, que es la media de 10 exponencial, y de ahí, pues, ha vuelto a caer. ¿Perderá estos mínimos? Yo creo que sí, como todo el mercado. ¿Dónde puede ir? Pues su siguiente soporte lo tenemos aquí, en la zona de 4,75 aproximadamente. Si rompe, pues seguramente en la zona de 3,75. Es lo que dicen los gráficos. Lo que va a hacer el precio no tengo ni idea. Y nuestras decisiones se tienen que basar en algo. ¿Qué es lo que queremos nosotros? ¿Queremos hacer una compra a largo plazo? Pues hombre, una compra aquí en 5 euros pues está muy bien, una compra en 4,75 está muy bien. Que se te vaya luego a 3,75, en principio el mercado tiene que reconocer la empresa y el valor. El valor contable de esta empresa está en 6,92. Pues si tú compras a 4,75 no estás comprando mal. Con el tiempo, en principio, te tiene que dar la razón si la contabilidad está bien, pero
trazamos los niveles de Fibonacci y efectivamente aquí en la zona de 78, fijaros que está en la zona de 61 de retroceso, pues de perder esta zona se podría ir a la zona de 4,75. De perder esta zona, pues 1,45. De perder esta zona, pues a mínimo, a 0,50. Es lo que tiene esto, no funciona de otra forma. Comprar, pues hay que esperar en zona, ver pautas de giro y tomar una entrada con un stop de protección por si no es el momento de giro. Eso es lo más fácil para el que no tiene que estar delante de la pantalla todos los días y el que no quiere sufrir. Si hacéis una compra a largo plazo, pues bueno, tenéis que pensar si es para un largo plazo de un año o para un largo plazo de 20 o 30 años. Lo que os he comentado. Si todo esto es un movimiento alcista, necesita su tiempo de corrección. Hay un mínimo tiempo de corrección, este ya lo ha pasado, pero sigue en corrección. Espero que os haya ayudado. Gracias por seguirme, espero no haber estado muy pesado con el primer comentario del vídeo. Y pues lo dicho, hasta el próximo. Un placer.